Filosofía desatada. Vivimos en la era de la productividad máxima, rodeados de aplicaciones, trucos y herramientas diseñadas para optimizar cada minuto de nuestras vidas. Y sin embargo, ¿por qué sentimos que nunca es suficiente? ¿Por qué, a pesar de trabajar más que nunca, estamos más agotados, más ansiosos y más desconectados de nosotros mismos? Bienvenidos a Filosofía Desatada, el lugar donde exploramos las ideas que moldean nuestra existencia cotidiana. Este vídeo es el resultado de semanas analizando los textos de Byung-Chul Han, contrastándolos con investigaciones recientes sobre el burnout y el impacto de la hiperproductividad en nuestra salud mental. Aquí no solo encontrarás filosofía, sino respuestas prácticas y reflexiones que pueden cambiar la manera en que enfrentas tu día a día. Hoy, desentrañaremos una de las grandes paradojas de nuestra época. Como un sistema que prometía liberarnos del cansancio nos ha convertido en esclavos de nuestro propio rendimiento. Si quieres entender por qué sentimos que el tiempo se escapa de nuestras manos y descubrir cómo resistir esta dinámica, quédate hasta el final. Y si te gusta este tipo de contenido profundo y revelador, considera suscribirte a Filosofía Desatada. Tal vez ese pequeño gesto sea el inicio de tu desconexión. Byung-Chul Han es, sin lugar a dudas, una de las voces más incisivas y provocadoras de la filosofía contemporánea. Nacido en Corea del Sur en 1959 y formado en Alemania, Han ha dedicado su obra a analizar las tensiones más profundas de la sociedad actual. Su capacidad para diseccionar con precisión quirúrgica problemas aparentemente cotidianos, como el cansancio, la hiperproductividad o la alienación digital, lo ha convertido en un referente imprescindible para entender el malestar de nuestra época. En La Sociedad del Cansancio, quizás su obra más conocida, Han describe un cambio fundamental en nuestra forma de vivir. Hemos pasado de una sociedad disciplinaria, donde el control venía impuesto desde fuera, a lo que él llama la sociedad del rendimiento. En esta nueva etapa, no necesitamos cadenas ni castigos. Nosotros mismos nos convertimos en nuestros principales explotadores, obsesionados con ser más productivos, eficientes y exitosos. La autoexplotación, según Han, es la forma más eficaz de dominación porque nos hace creer que es una elección personal, cuando en realidad estamos atrapados en una lógica social que nos desgasta hasta el agotamiento. Para ilustrarlo, Han utiliza una imagen poderosa, la rueda de hámster. En ella, corremos sin parar, convencidos de que avanzamos, pero en realidad solo damos vueltas sobre nosotros mismos. Este esfuerzo constante, señala, no es un accidente, sino el motor que mantiene funcionando nuestra sociedad. Nos extenuamos en el trabajo, pero también en las redes sociales, en los hábitos de consumo, incluso en actividades que se supone deberían relajarnos, como el ejercicio físico o el entretenimiento. Un ejemplo claro de esta dinámica lo vemos en las aplicaciones de productividad. Prometen hacernos la vida más fácil, liberarnos del estrés y permitirnos aprovechar al máximo nuestro tiempo. Pero, ¿cuál es el resultado? Terminamos acumulando listas interminables de tareas, midiendo cada minuto, incapaces de desconectar. El tiempo libre ya no se entiende como un espacio para disfrutar, sino como una oportunidad para mejorar. Aprender algo nuevo, ponerse en forma, optimizar nuestras habilidades. Al final, el cansancio no desaparece, solo cambia de forma. Han no se limita a criticar. Su obra también es una invitación a reflexionar. Si seguimos aceptando esta lógica de rendimiento sin cuestionarla, ¿hacia dónde nos llevará? ¿Qué tipo de vida estamos construyendo para nosotros mismos y para las generaciones futuras? Su diagnóstico no es solo una llamada de atención, sino un desafío. Atrevernos a pensar de manera diferente, a recuperar espacios de contemplación, descanso y desconexión como una forma de resistencia. Para este vídeo, hemos profundizado no solo en La Sociedad del Cansancio, sino en otras de sus obras clave, como La Agonía del Eros y Psicopolítica, explorando cómo sus ideas se conectan con fenómenos actuales. Al final, su mensaje es claro. La verdadera libertad no se encuentra en hacer más, sino en aprender a detenernos.
Un tema que seguiremos desarrollando en la próxima sección, donde exploraremos cómo esta obsesión por la optimización ha moldeado nuestras vidas de maneras que ni siquiera imaginamos. En el siglo XX, gran parte de nuestras sociedades estaban estructuradas en torno a un modelo disciplinario. Michel Foucault, otro gran filósofo, describió este sistema como uno basado en el control externo. Fábricas, escuelas, prisiones y hospitales organizaban nuestras vidas de manera rígida, imponiendo normas, horarios y jerarquías que debíamos obedecer. El poder se ejercía desde fuera, a través de castigos y recompensas claras. Sin embargo, Byung-Chul Han sostiene que, en el siglo XXI, este modelo disciplinario ha sido reemplazado por algo mucho más sofisticado: la sociedad del rendimiento. En esta nueva era, el control ya no viene de fuera. No necesitamos a un jefe que nos vigile o a un supervisor que marque cada uno de nuestros movimientos. Ahora somos nosotros mismos quienes asumimos ese rol. Nos exigimos cada vez más, con la ilusión de que todo depende únicamente de nuestra voluntad y esfuerzo. Nos convertimos en nuestros propios explotadores, siempre buscando hacer más, ser más, alcanzar metas que muchas veces ni siquiera hemos definido por nosotros mismos. Pensemos en cómo esto se manifiesta en lo cotidiano. Hace décadas, una jornada laboral terminaba al salir de la oficina. Hoy, el trabajo nos acompaña a todas partes gracias a la tecnología. Respondemos correos en la cama, revisamos documentos en el tren y atendemos llamadas durante el almuerzo. Pero no lo hacemos porque alguien nos lo ordene. Lo hacemos porque creemos que es lo correcto, porque queremos demostrar que somos útiles, indispensables, productivos. Han lo describe como una trampa sutil. Trabajamos más que nunca, pero sentimos que es una elección, lo que hace que sea mucho más difícil cuestionar este sistema. Este fenómeno no se limita al ámbito laboral. También lo vemos en la forma en que gestionamos nuestro tiempo libre. Actividades que antes eran meramente recreativas, como leer un libro o salir a caminar, ahora se convierten en proyectos con objetivos claros: leer para aprender algo nuevo, caminar para alcanzar un número determinado de pasos diarios. Incluso el descanso se convierte en un medio para un fin, algo que hacemos no porque lo disfrutemos, sino para rendir mejor al día siguiente. Han señala que esta transformación tiene consecuencias profundas. En una sociedad disciplinaria, el castigo era externo y visible. Si alguien no cumplía las normas, se enfrentaba a sanciones claras. Pero en la sociedad del rendimiento, el castigo es interno. Cuando no alcanzamos nuestras propias expectativas, experimentamos culpa, frustración, ansiedad. Nos sentimos como si hubiéramos fallado, aunque el sistema mismo esté diseñado para que nunca nos sintamos suficientes. Esta lógica se refleja también en cómo valoramos a las personas. Vivimos en un mundo donde todo debe ser medible. La productividad en horas trabajadas, la salud en pasos caminados, la felicidad en likes. Nos hemos acostumbrado a reducir nuestra identidad a números y métricas, perdiendo de vista aquello que realmente importa. Byung-Chul Han nos invita a reflexionar sobre esta transición histórica. ¿Realmente somos más libres ahora que no tenemos un jefe vigilándonos? ¿O simplemente hemos internalizado ese rol, convirtiéndonos en prisioneros de nuestras propias expectativas? Este cambio, dice Han, es una de las mayores estrategias de poder de nuestra era, porque nos hace creer que el problema está en nosotros, no en el sistema. En las próximas secciones, exploraremos cómo esta obsesión por el rendimiento afecta no solo nuestras vidas individuales, sino también nuestras relaciones sociales y nuestra salud mental. Y, más importante aún, analizaremos qué podemos hacer para resistir esta lógica y recuperar aquello que hemos perdido en el camino. Vivimos en una época donde la palabra optimización parece haberse convertido en un mantra. Optimizar el tiempo, optimizar el cuerpo, optimizar las relaciones, incluso optimizar el descanso. En apariencia, esto podría parecer algo positivo. ¿Quién no quiere sacar el máximo provecho de su vida? Pero, como señala Byung-Chul Han, esta obsesión por mejorar continuamente no nos libera, sino que nos encierra en una dinámica agotadora,
donde la perfección nunca está al alcance. Pensemos, por ejemplo, en el mundo del fitness. No hace tanto tiempo, hacer ejercicio era una actividad sencilla: caminar, nadar, jugar un partido de fútbol con amigos. Hoy, el ejercicio se ha transformado en una tarea cargada de objetivos específicos: alcanzar un porcentaje exacto de grasa corporal, monitorizar cada paso con un reloj inteligente, seguir una rutina diseñada para maximizar resultados en el menor tiempo posible. Incluso el descanso entre series debe calcularse con precisión. Ya no se trata solo de moverse, sino de hacerlo de manera óptima, como si el cuerpo fuera una máquina que siempre puede ser mejorada. Lo mismo ocurre con la productividad. Las redes están llenas de life hacks que prometen exprimir hasta el último minuto del día. Métodos como el time blocking, listas interminables de tareas, o aplicaciones que miden cuántas horas trabajamos frente a la pantalla. Todo parece diseñado para ayudarnos a hacer más en menos tiempo. Pero aquí surge una paradoja. Cuanto más nos obsesionamos por ser productivos, más sentimos que el tiempo se nos escapa. Siempre hay algo más por hacer, algo más que mejorar, y nunca es suficiente. Incluso el descanso, ese espacio que debería ser intocable, se ha convertido en una víctima de esta lógica. Dormir ya no es simplemente cerrar los ojos y recuperar energía, sino un proceso que debe ser controlado. Hoy en día, dispositivos como pulseras de sueño o aplicaciones de monitoreo nos dicen cuántas horas hemos dormido, cuántas de ellas fueron profundas y si estamos descansando correctamente. Dormimos, pero con el propósito de rendir mejor al día siguiente, no porque lo necesitemos o lo disfrutemos. En las redes sociales, el culto a la optimización se refleja en cómo presentamos nuestras vidas. Cada publicación, cada foto, cada comentario parece pensado para proyectar una imagen perfecta. El trabajo ideal, la familia perfecta, las vacaciones soñadas. Pero esta presión por mostrarnos siempre nuestra mejor versión nos lleva a compararnos constantemente con los demás, generando un ciclo de insatisfacción y ansiedad. No importa cuánto logremos, siempre habrá alguien que parece haberlo hecho mejor. Byung-Chul Han describe esta dinámica como una trampa. La optimización continua nos promete bienestar, pero lo que realmente nos ofrece es cansancio crónico y una insatisfacción constante. Nunca nos sentimos lo suficientemente buenos, lo suficientemente productivos, lo suficientemente felices. Este culto a la mejora perpetua no solo agota nuestro cuerpo y nuestra mente, sino que también nos aleja de las cosas simples que realmente importan. A lo largo de este video, hemos explorado cómo la autoexplotación y la obsesión por el rendimiento se han convertido en características centrales de nuestra sociedad. Ahora vemos cómo esta lógica se infiltra en todos los aspectos de nuestras vidas, desde el trabajo hasta el ocio, desde el cuerpo hasta las relaciones. En la próxima sección, profundizaremos en las consecuencias de esta obsesión, explorando cómo el agotamiento y el burnout se han convertido en verdaderas epidemias de nuestro tiempo. Pero antes de continuar, tómese un momento para reflexionar. ¿Cuántas veces, en los últimos días, se ha sentido atrapado por la necesidad de hacer más, de ser más? Tal vez ahí resida la clave para entender el problema que Han describe con tanta claridad. El burnout, o síndrome del trabajador quemado, es una de las grandes epidemias de nuestro tiempo. No se trata solo de sentirse cansado después de una larga jornada laboral. Es un agotamiento profundo, físico y emocional, que afecta nuestra capacidad para disfrutar, para conectar con los demás y, en última instancia, para vivir plenamente. Byung-Chul Han lo describe no como un problema individual, sino como un síntoma de una sociedad que ha elevado la hiperproductividad a la categoría de virtud. Hoy en día, el burnout ya no se limita a ciertos sectores profesionales. Antes se asociaba principalmente con trabajos de alta presión, como la medicina o la banca. Pero ahora lo encontramos en casi todos los ámbitos de la vida. Un informe reciente estimó que más del 60% de las personas se sienten al borde del agotamiento constante, una cifra que sigue creciendo a medida que la tecnología y las demandas de la vida moderna nos arrastran a una espiral de actividades sin fin. El problema,
Como señala Han, no está solo en la cantidad de trabajo que realizamos, sino en la forma en que lo vivimos. En la sociedad del rendimiento, el valor de una persona se mide por lo que produce. Trabajamos más allá de nuestras fuerzas no solo por obligación, sino porque hemos interiorizado la idea de que nuestro valor está directamente relacionado con nuestra capacidad para cumplir metas y demostrar resultados. Este fenómeno, que Han describe como autoexplotación, hace que ignoremos las señales de alerta de nuestro cuerpo y nuestra mente, creyendo que podemos seguir adelante sin consecuencias. Pero el burnout no surge únicamente del ámbito laboral. Las redes sociales, que en teoría deberían ser espacios para la conexión y el entretenimiento, también contribuyen al agotamiento. La constante exposición a las vidas aparentemente perfectas de los demás nos impulsa a compararnos, a intentar igualar o superar esas imágenes cuidadosamente editadas. Publicamos, revisamos, comentamos, siempre tratando de proyectar una imagen de éxito, mientras sentimos que nunca estamos a la altura. Esta presión constante, combinada con las demandas del trabajo y las expectativas personales, crea una tormenta perfecta para el agotamiento. Un aspecto clave del burnout es que no afecta solo al individuo, sino también a sus relaciones. Un hombre agotado, física y emocionalmente, se distancia de los demás. Las conversaciones se vuelven más superficiales. Los momentos compartidos pierden intensidad y el tiempo con la familia o los amigos comienza a sentirse como una obligación más en una lista interminable de tareas. En este contexto, la filosofía de Byung-Chul Han adquiere una relevancia especial. Él nos invita a mirar más allá de los síntomas y a identificar las causas estructurales de esta epidemia. El burnout, dice, es el resultado de una sociedad que ha perdido la capacidad de descansar, de desconectar, de simplemente ser. En lugar de tratar de parchear los efectos con soluciones rápidas, como aplicaciones de meditación o talleres de gestión del estrés, Han sugiere que debemos cuestionar las raíces mismas de este sistema. En la siguiente sección, exploraremos cómo este agotamiento, que parece haberse normalizado, está transformando nuestra idea del descanso, convirtiéndolo en un lujo en lugar de un derecho. Pero antes de continuar, reflexionemos por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que sintió que un día de descanso era verdaderamente suyo, sin la presión de ser productivo o cumplir con las expectativas? Quizás ahí radique el primer paso para resistir este agotamiento que nos consume. Uno de los grandes engaños de nuestra época es la idea de que si trabajamos en lo que amamos, nunca sentiremos que estamos trabajando. Frases como emprende tus sueños o ama lo que haces parecen inspiradoras, pero, como señala Byung-Chul Han, esconden una trampa. Hemos transformado la autoexplotación en una virtud moderna. Lo que antes habría sido visto como un exceso ahora se celebra como un ideal, y quienes no logran alcanzarlo cargan con el peso de la culpa. En la sociedad del rendimiento, ya no es suficiente cumplir con nuestras obligaciones laborales. Ahora, debemos estar constantemente motivados, apasionados, agradecidos por tener la oportunidad de trabajar. Si no sentimos entusiasmo o alegría al enfrentar cada día, el problema parece ser nuestro, no del sistema. Este discurso, aparentemente optimista, nos empuja a ignorar nuestros propios límites. Trabajamos más horas, asumimos más responsabilidades y nos esforzamos al máximo, convencidos de que es por nuestro propio bien, cuando en realidad estamos sacrificando nuestra salud y bienestar en nombre de un ideal inalcanzable. Pensemos en cómo esta lógica se ha infiltrado en el ámbito del emprendimiento. En décadas pasadas, montar un negocio era una decisión práctica, una forma de ganarse la vida o de alcanzar cierta independencia económica. Hoy, el emprendimiento se ha revestido de una aura casi heroica. Se espera que los emprendedores trabajen día y noche, que sacrifiquen el sueño, las relaciones y el ocio por sus proyectos. El éxito se mide no solo en términos de resultados financieros, sino en cuánto esfuerzo estás dispuesto a invertir. Frases como si no trabajas por tus sueños, alguien más te contratará para que trabajes por los suyos glorifican esta dinámica, haciendo que cualquier pausa o descanso parezca un fracaso. Pero la autoexplotación no se limita al trabajo formal.
También la encontramos en nuestras pasiones y hobbies. Si alguien disfruta escribiendo, pintando o tocando un instrumento, pronto surge la pregunta, ¿por qué no conviertes eso en tu trabajo? Lo que empieza como una actividad placentera se transforma en otra obligación, medida por su productividad o su capacidad para generar ingresos. Incluso los momentos que deberían ser de desconexión terminan sometidos a la lógica del rendimiento. Este fenómeno tiene un impacto profundo en nuestra sociedad. Cuando la autoexplotación se convierte en una virtud, dejamos de cuestionar las condiciones que nos llevan a ella. Si estamos cansados, nos dicen que debemos aprender a gestionar mejor nuestro tiempo. Si sentimos que no avanzamos, nos aconsejan mejorar nuestra disciplina o encontrar nuevas estrategias de productividad. Nunca se pone en duda el sistema que exige tanto de nosotros. Siempre se nos hace responsables a nosotros mismos. Byung-Chul Han nos invita a reflexionar sobre esta dinámica. ¿Realmente es admirable trabajar hasta el agotamiento? ¿O estamos glorificando algo que, en el fondo, nos deshumaniza? El filósofo señala que la autoexplotación, lejos de liberarnos, nos atrapa en una rueda interminable de esfuerzo y sacrificio. Y lo peor es que lo hacemos con una sonrisa, creyendo que es por nuestro propio bien. En este punto del vídeo, es importante plantearnos una pregunta: ¿qué significa realmente amar lo que hacemos? Tal vez, amar lo que hacemos no implique dedicarnos exclusivamente a ello, ni convertirlo en el centro de nuestra existencia, sino encontrar un equilibrio donde podamos disfrutarlo sin sacrificar nuestra salud ni nuestra felicidad. En la próxima sección, exploraremos cómo las redes sociales, lejos de ofrecer un espacio para la desconexión, han intensificado esta dinámica, convirtiéndonos en vigilantes y explotadores de nosotros mismos en un ámbito que, irónicamente, se presenta como un lugar de descanso y entretenimiento. Pero antes de seguir, reflexionemos. ¿Cuántas veces hemos confundido el sacrificio con el éxito, creyendo que solo a través del esfuerzo extremo alcanzaremos una vida plena? Tal vez sea hora de replantearnos esa idea. Las redes sociales han transformado nuestras vidas de una manera que pocos imaginaron hace apenas 2 décadas. Lo que comenzó como una herramienta para conectar con amigos y familiares se ha convertido en un escenario donde cada uno de nosotros desempeña un papel, no solo como participante, sino también como espectador y juez. Byung-Chul Han, con su aguda mirada, señala que estas plataformas han construido lo que él llama un panóptico digital, un espacio donde todos somos vigilantes y vigilados al mismo tiempo. El término panóptico tiene su origen en el diseño de prisiones ideado por el filósofo Jeremy Bentham en el siglo XVIII. En ese modelo, un único vigilante podía observar a todos los prisioneros sin ser visto, creando una sensación constante de vigilancia. Han retoma esta idea para describir cómo las redes sociales han implantado en nosotros una sensación similar. Aunque nadie nos obliga a compartir nuestras vidas, lo hacemos de manera voluntaria, alimentados por la necesidad de aprobación y reconocimiento. Nos convertimos en nuestros propios carceleros, ajustando nuestras acciones para ser aceptados y valorados por una audiencia invisible. Pensemos en Instagram, Facebook o incluso WhatsApp. Ya no basta con vivir. Ahora es necesario documentar, embellecer y publicar cada momento significativo, buscando siempre la validación de un me gusta o un comentario positivo. Una cena no es solo una cena, sino una oportunidad para mostrar al mundo que estamos disfrutando, que somos felices, que nuestra vida merece ser envidiada. Pero, ¿qué ocurre cuando la aprobación no llega? Esa ausencia de respuestas, esa foto que no genera tantos likes como esperábamos, puede desencadenar un sentimiento de insuficiencia, de fracaso. Lo paradójico de este panóptico digital es que no solo genera ansiedad, sino que también fomenta la autoexplotación de la que hablábamos antes. Pasamos horas curando nuestras imágenes, seleccionando las palabras adecuadas, ajustando cada detalle para proyectar una versión idealizada de nosotros mismos. Es un trabajo invisible, pero extenuante, que hacemos de manera gratuita para las grandes plataformas digitales, que luego monetizan nuestra atención y nuestros datos. Además, esta vigilancia constante no solo afecta a nuestra percepción personal, sino también a nuestras relaciones.
En lugar de vivir el momento, muchas veces nos encontramos pensando en cómo capturarlo para las redes. Una reunión con amigos se convierte en una sesión de fotos improvisada, un paseo tranquilo en un pretexto para grabar una historia. Lo que es peor, comenzamos a compararnos con los demás. Vemos sus vidas cuidadosamente editadas y filtradas, y nos preguntamos por qué no estamos a la altura. Como señala Han, esta comparación constante no solo genera insatisfacción, sino también un cansancio profundo, porque nunca podemos escapar del ojo que nos observa. Sin embargo, lo más inquietante de este fenómeno es que se presenta como algo inofensivo, incluso placentero. Nadie nos obliga a estar en redes sociales. Participamos porque queremos, porque creemos que es necesario, porque tememos desaparecer si no lo hacemos. Esta libertad aparente es, en realidad, una nueva forma de control, una que opera desde dentro y que nos lleva a vigilar nuestras acciones con un rigor que incluso las sociedades disciplinarias del pasado envidiarían. Byung-Chul Han nos invita a reflexionar sobre el precio que estamos pagando por esta exposición constante. ¿Realmente estamos más conectados? ¿O nos estamos alejando de nosotros mismos, atrapados en una carrera interminable por la validación externa? Quizás el primer paso para liberarnos de este panóptico digital sea aprender a estar presentes, a disfrutar de los momentos sin sentir la necesidad de compartirlos, a recordar que nuestra vida no necesita la aprobación de una pantalla para ser valiosa. En la próxima sección, exploraremos cómo este cansancio generado por la vigilancia digital se relaciona con la erosión del descanso y qué propuestas nos ofrece Han para recuperar el equilibrio en un mundo que no nos permite desconectar. Pero antes, detengámonos a pensar, ¿cuánto tiempo hemos pasado hoy en redes sociales? ¿Y cuánto de ese tiempo fue realmente significativo? Tal vez la respuesta sea más reveladora de lo que imaginamos. El descanso, ese espacio que solía ser intocable, se ha convertido en un lujo en nuestra sociedad moderna. Antiguamente, el descanso era considerado un derecho, una necesidad fundamental del ser humano para reponer fuerzas, reflexionar y simplemente existir. Pero, como señala Byung-Chul Han, hemos perdido la capacidad de desconectar verdaderamente. El descanso ya no es un fin en sí mismo, sino un medio para prepararnos para más trabajo, más productividad, más rendimiento. En la actualidad, incluso cuando intentamos descansar, lo hacemos con una finalidad específica. Nos decimos que debemos dormir mejor para ser más eficientes al día siguiente, que debemos tomar vacaciones para recargar energías y volver al grind. El descanso ha sido absorbido por la lógica de la hiperproductividad. No es un espacio para nosotros, sino una estrategia para mantenernos en funcionamiento dentro del sistema. Esta pérdida del derecho al descanso tiene consecuencias profundas. Al no permitirnos pausas reales, nos alejamos de nuestra capacidad de contemplar, de reflexionar y de simplemente ser. Pensemos en algo tan sencillo como sentarse en un parque a observar los árboles o el cielo. Hoy, esta actividad puede parecer casi absurda, una pérdida de tiempo en un mundo que nos empuja constantemente a hacer algo útil. Pero, como señala Han, es precisamente en estos momentos de quietud donde encontramos nuestra humanidad, donde podemos reconectar con nosotros mismos y con el mundo. Un ejemplo claro de esta erosión del descanso lo encontramos en la cultura del hustle o esfuerzo constante. Frases como dormiré cuando muera o si no estás ocupado, estás perdiendo el tiempo han penetrado nuestra cultura y han glorificado la actividad constante. Incluso en el tiempo libre, se espera que hagamos algo productivo. Aprender un nuevo idioma, leer un libro de desarrollo personal o realizar ejercicio físico con objetivos específicos. El ocio, que antes era un espacio de libertad, se ha convertido en otra tarea más. Han plantea que esta incapacidad para desconectar no es solo un problema personal, sino un reflejo de un sistema que ha transformado cada aspecto de nuestras vidas en una oportunidad para el rendimiento. Incluso las empresas han comenzado a apropiarse del lenguaje del descanso, promoviendo prácticas como la siesta productiva o programas de mindfulness en el trabajo. Pero, en el fondo, estas iniciativas no buscan el bienestar real del individuo,
sino mantenerlo funcional dentro del sistema. El filósofo nos invita a recuperar el descanso como un acto de resistencia. Desconectar no debería ser visto como una debilidad, sino como una necesidad esencial para nuestra salud mental, física y emocional. Pero, para lograrlo, necesitamos cambiar nuestra relación con el tiempo y nuestras expectativas sobre nosotros mismos. Aprender a detenernos, a decir basta y a valorar esos momentos de pausa como algo sagrado. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos recuperar el descanso en un mundo que no nos permite desconectar? Han sugiere que el primer paso es desafiar esta lógica de rendimiento que domina nuestras vidas. No todo momento debe ser útil. No toda acción debe tener un propósito. A veces, simplemente detenernos y respirar puede ser el acto más subversivo de todos. En la siguiente sección, exploraremos la propuesta de Han para recuperar espacios de contemplación como una forma de resistencia en esta sociedad que no para. Pero antes de continuar, reflexionemos. ¿Cuándo fue la última vez que descansamos de verdad, sin sentirnos culpables, sin preocuparnos por lo que venía después? Quizás, esa sea una de las preguntas más importantes que podemos hacernos hoy. En un mundo que nos empuja constantemente a hacer, producir y lograr, Byung-Chul Han nos propone algo radical: recuperar la contemplación. No como un lujo reservado para quienes tienen tiempo de sobra, sino como una necesidad esencial para reconectar con nuestra humanidad. En sus obras, Han nos recuerda que la vida no se reduce a la actividad constante, y que en la quietud, en el simple acto de observar, podemos encontrar una resistencia profunda al ritmo frenético de la sociedad moderna. La contemplación, o vita contemplativa, es una idea que tiene raíces profundas en la tradición filosófica. Desde la antigua Grecia, filósofos como Aristóteles y Epicuro defendían que una vida plena no consistía únicamente en el hacer, sino también en el ser. Para Aristóteles, por ejemplo, la contemplación era la actividad más elevada, un momento en el que el ser humano podía reflexionar, admirar y comprender el mundo sin preocuparse por los resultados prácticos. En la actualidad, esta noción parece casi utópica. La lógica de nuestra época nos dice que cada momento debe tener un propósito, un objetivo tangible. Incluso nuestros momentos de ocio son planificados con cuidado, convirtiéndose en extensiones de nuestras listas de tareas. Pero Han nos invita a recordar que la contemplación no es improductiva, es profundamente transformadora. Al detenernos y observar, recuperamos una conexión con el presente, algo que muchas veces perdemos en la vorágine de nuestras vidas. Pensemos en algo tan sencillo como mirar el cielo. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos sin apurarnos, sin buscar algo específico, simplemente disfrutando de su inmensidad? Han afirma que este simple acto, aparentemente trivial, es uno de los mayores gestos de rebeldía en nuestra sociedad, porque al hacerlo, rechazamos la idea de que cada momento debe ser útil y reivindicamos nuestra capacidad de estar presentes, de existir sin presión. La contemplación también nos ayuda a recuperar una relación más auténtica con el tiempo. En lugar de verlo como un recurso que debe ser gestionado y optimizado, podemos aprender a experimentarlo como algo fluido, un espacio en el que simplemente estamos. Esto no solo reduce el estrés, sino que también nos permite reflexionar más profundamente sobre nuestras prioridades, nuestras relaciones y el significado de nuestras acciones. Han nos sugiere que abandonemos nuestras responsabilidades o que renunciemos a la vida activa. Su propuesta no es un rechazo absoluto al hacer, sino un llamado a equilibrarlo con el ser. Al reservar espacios para la contemplación, podemos encontrar un refugio frente a las demandas constantes del mundo exterior. Estos momentos de quietud nos permiten redescubrir quiénes somos más allá de nuestras ocupaciones y logros. Un ejemplo práctico de esto podría ser dedicar unos minutos al día a estar en silencio, sin distracciones, simplemente observando nuestro entorno. Puede ser en el jardín, en un parque cercano o incluso mirando por la ventana. Estos momentos, aunque parezcan pequeños, tienen el poder de transformar nuestra perspectiva y devolvernos una sensación de calma y propósito. En la próxima sección,
exploraremos cómo esta idea de la contemplación se conecta con el acto de desconectar no solo de la tecnología, sino también de las expectativas sociales y personales que nos abruman. Pero antes de continuar, tomémonos un instante para reflexionar. ¿Cuánto tiempo dedicamos cada día a simplemente estar, sin metas ni exigencias? Tal vez, en esos pequeños momentos de contemplación, encontremos respuestas que ni siquiera sabíamos que buscábamos. En un mundo donde estamos constantemente conectados, desconectar se ha convertido en un acto de lujo, casi un privilegio. Pero para Byung-Chul Han, la desconexión es mucho más que un capricho o un deseo pasajero. Es una práctica radical, una forma de recuperar nuestra libertad y nuestra humanidad en una sociedad que no deja de exigirnos atención y presencia virtual. En este contexto, apagar el teléfono o dejar de responder correos electrónicos no es simplemente una elección personal, es una declaración política. La hiperconexión, promovida por las tecnologías digitales, ha creado una paradoja. Nunca hemos estado más conectados, pero rara vez nos sentimos realmente presentes. Desde la mañana, cuando el teléfono se convierte en la primera pantalla que miramos, hasta la noche, cuando revisamos por última vez nuestras notificaciones antes de dormir, estamos atrapados en un flujo constante de información, interacciones y demandas. Esta conexión perpetua, aunque aparentemente placentera, nos mantiene en un estado de alerta que, a largo plazo, resulta agotador. Byung-Chul Han observa que esta hiperconexión no es neutral. Está diseñada para capturar nuestra atención y convertirla en un producto valioso para las grandes plataformas tecnológicas. Cada clic, cada interacción, cada segundo que pasamos mirando una pantalla genera datos que se monetizan, perpetuando un sistema que se beneficia de nuestra incapacidad para desconectar. En este sentido, la desconexión se convierte en un acto subversivo, una forma de resistir el control que estas tecnologías ejercen sobre nosotros. Existen movimientos recientes que han comenzado a promover lo que llaman digital detox o desintoxicación digital. Estos movimientos invitan a las personas a reducir su dependencia de las pantallas, a apagar sus dispositivos por periodos prolongados y a reconectar con actividades analógicas. Por ejemplo, grupos que organizan jornadas sin teléfonos móviles, donde se fomenta la lectura de libros impresos, la escritura a mano o simplemente disfrutar del silencio. Estas iniciativas no solo buscan reducir el estrés, sino también recuperar una relación más auténtica con el tiempo y con quienes nos rodean. Pero la desconexión no tiene que ser un gesto grandilocuente. A veces, pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Dedicar momentos del día a dejar el teléfono en otra habitación, establecer límites claros para no responder mensajes fuera del horario laboral, o simplemente optar por caminar sin audífonos pueden ayudarnos a recuperar esa sensación de libertad que la conexión constante nos ha robado. Es interesante observar cómo las actividades analógicas, que durante mucho tiempo parecieron obsoletas, están volviendo a ganar popularidad. El auge de los discos de vinilo, los cuadernos de notas y las cámaras analógicas es una muestra de que muchas personas están buscando formas de desconectar de lo digital y redescubrir el placer de lo tangible. Estas elecciones, aunque parezcan pequeñas, tienen un impacto profundo en nuestra percepción del tiempo y del mundo que nos rodea. Para Han, la desconexión no es solo una estrategia para reducir el estrés, sino un acto de recuperación personal. Es un espacio en el que podemos escapar del ruido constante, reflexionar sobre nuestras vidas y reconectar con lo que realmente importa. Nos permite preguntarnos, ¿estamos viviendo según nuestras propias prioridades o simplemente reaccionando a las demandas externas? A medida que avanzamos en este video, hemos explorado cómo la hiperproductividad y la vigilancia constante nos han alejado de nosotros mismos. Ahora, al reflexionar sobre la desconexión, vemos que es posible recuperar ese espacio perdido, pero requiere de un esfuerzo consciente y deliberado. En la próxima sección, discutiremos cómo podemos integrar estas prácticas de desconexión en nuestras vidas cotidianas y cómo este simple gesto puede transformar no solo nuestra relación con la tecnología, sino también con nosotros mismos. Antes de continuar, hagamos una pausa. Piense en los últimos días.
¿Cuántos momentos ha dedicado exclusivamente a usted, sin la interrupción de una pantalla? Tal vez sea hora de hacer de la desconexión no un lujo, sino una parte esencial de su día a día. Resistir el cansancio en una sociedad que lo fomenta puede parecer una tarea titánica, pero Byung-Chul Han nos ofrece una perspectiva diferente. No se trata de luchar contra el sistema directamente, sino de redescubrir formas de vivir que nos permitan recuperar el equilibrio. A través de pequeños gestos y cambios conscientes, podemos construir una resistencia efectiva al agotamiento que caracteriza nuestra época. Un primer paso es establecer límites claros, especialmente en el ámbito digital. Vivimos en un mundo donde el trabajo, el ocio y las relaciones personales están mediadas por pantallas, lo que dificulta trazar una línea entre el tiempo productivo y el descanso. Han sugiere que, para resistir, debemos aprender a desconectar de manera intencionada. Por ejemplo, podríamos fijar horarios específicos para revisar correos electrónicos y redes sociales, evitando que estas actividades invadan cada momento de nuestro día. Incluso algo tan simple como dejar el teléfono en casa durante un paseo corto puede transformar nuestra percepción del tiempo, permitiéndonos estar plenamente presentes. Otra estrategia clave es practicar la contemplación, algo que exploramos en la sección anterior. Dedicar unos minutos al día a observar sin expectativas, ya sea mirando un paisaje, escuchando música o simplemente respirando, puede ayudarnos a romper con el ritmo acelerado que nos impone la sociedad. Estos momentos no necesitan ser largos ni complicados, pero deben ser genuinos, libres de la presión por lograr algo concreto. Redefinir el éxito es otro aspecto fundamental. En la lógica de la hiperproductividad, el éxito se mide en términos de logros tangibles, ascensos, ingresos, metas alcanzadas. Pero Han nos invita a cuestionar esta visión y a preguntarnos qué significa realmente vivir una vida plena. Tal vez el éxito no consista en acumular más, sino en encontrar satisfacción en lo que ya tenemos. Por ejemplo, disfrutar de una conversación sin prisas, pasar tiempo con la familia o dedicar tiempo a un hobby sin preocuparse por su utilidad pueden ser formas de resistir la presión constante por rendir. Un hábito que puede ayudarnos a recuperar esta perspectiva es la práctica de la gratitud. Al final de cada día, dedicar unos minutos a reflexionar sobre las cosas que hemos disfrutado o apreciado, por pequeñas que sean, puede ayudarnos a reconectar con lo que realmente importa. Esta práctica, sencilla pero poderosa, nos permite ver más allá de las exigencias externas y centrarnos en lo que nos nutre emocionalmente. Finalmente, debemos aprender a decir no. En una sociedad que glorifica la actividad constante, decir no a nuevas responsabilidades o compromisos puede parecer egoísta o improductivo. Pero Han nos recuerda que el tiempo es nuestro recurso más valioso, y protegerlo es un acto de resistencia en sí mismo. Aprender a priorizar, a dedicar tiempo a lo que realmente importa y a dejar de lado lo que no aporta valor, es esencial para escapar del agotamiento crónico. Estas propuestas no son fórmulas mágicas, pero sí son herramientas que podemos integrar en nuestra vida cotidiana. Resistir el cansancio no es un objetivo que se alcanza de la noche a la mañana, sino un proceso continuo, una serie de elecciones conscientes que nos permiten recuperar nuestra humanidad en un mundo que nos empuja a olvidarla. En la próxima sección, reflexionaremos sobre si es posible un cambio colectivo que trascienda estas acciones individuales, explorando cómo nuestra sociedad podría transformarse para priorizar el bienestar sobre el rendimiento. Pero, antes de continuar, hagamos una pausa. Reflexiones sobre su día de hoy. ¿Hubo algún momento en el que se permitió simplemente estar, sin presiones ni expectativas? Tal vez ese sea el primer paso para resistir el cansancio y recuperar el control de su tiempo. El cansancio que describe Byung-Chul Han no es un problema meramente individual, sino el reflejo de una sociedad que ha construido sus cimientos sobre la hiperproductividad y la autoexplotación. Aunque las acciones individuales son importantes para resistir este agotamiento, surge una pregunta inevitable. ¿Es posible un cambio colectivo? ¿Podemos imaginar una sociedad que valore más el bienestar que el rendimiento, más la contemplación que la actividad constante? Para Han, el cambio colectivo es tanto necesario como difícil.
Vivimos en un sistema que no solo fomenta el cansancio, sino que lo necesita para mantenerse. Las estructuras de poder, desde las empresas hasta las tecnologías digitales, se benefician de nuestra actividad constante. Un individuo agotado es más fácil de controlar, menos propenso a cuestionar y más dispuesto a seguir produciendo. En este contexto, cualquier intento de transformación social enfrenta resistencias significativas. Sin embargo, la historia muestra que los valores culturales pueden cambiar. En otras épocas, el trabajo era visto simplemente como un medio para la supervivencia, no como el centro de la identidad personal. En algunas culturas, el descanso y la celebración ocupaban un lugar central en la vida comunitaria. La idea de que debemos estar siempre ocupados no es una verdad universal, sino una construcción cultural que puede ser cuestionada y, eventualmente, transformada. Un cambio colectivo requiere, ante todo, una revisión de nuestras prioridades como sociedad. ¿Qué es lo que realmente valoramos? Si seguimos midiendo el éxito en términos de productividad, es poco probable que veamos un cambio significativo. Pero si comenzamos a valorar el bienestar, la conexión humana y el tiempo para la reflexión, podemos abrir las puertas a una transformación real. Esto implica no solo un cambio en las políticas públicas, como la promoción de jornadas laborales más cortas o el acceso universal al descanso, sino también una revalorización de la vida cotidiana. En este sentido, movimientos como el de crecimiento económico o el slow living ofrecen ejemplos de cómo podemos replantear nuestras prioridades colectivas. Estos movimientos proponen una desaceleración consciente, no solo a nivel individual, sino también en nuestras economías y sociedades. Por ejemplo, algunos países han comenzado a experimentar con semanas laborales de 4 días, permitiendo a los trabajadores más tiempo para descansar y reconectar con sus familias. Aunque estas iniciativas son aún incipientes, demuestran que existen alternativas viables al modelo actual. Sin embargo, cualquier cambio colectivo requiere un esfuerzo conjunto. No basta con que unos pocos individuos cambien su forma de vivir. Necesitamos que nuestras comunidades, instituciones y líderes adopten nuevos valores y estructuras que apoyen el bienestar en lugar del agotamiento. Esto incluye educar a las futuras generaciones sobre la importancia del descanso, la contemplación y la desconexión, y fomentar espacios donde estas prácticas sean posibles. También es fundamental que cuestionemos el papel de la tecnología en nuestras vidas. Aunque las herramientas digitales nos han dado acceso a un mundo de posibilidades, también han contribuido a nuestra hiperconexión y fatiga. Una regulación más ética de estas tecnologías, que limite su capacidad de explotar nuestra atención y tiempo, podría ser un paso importante hacia un cambio colectivo. Han sugiere que, aunque el cambio comienza con acciones individuales, solo a través de un movimiento colectivo podemos transformar verdaderamente la sociedad del cansancio. Esto no significa una revolución violenta o abrupta, sino una serie de pequeñas revoluciones cotidianas: elegir desconectar, valorar el tiempo libre, apoyar políticas que prioricen el bienestar y, sobre todo, recordar que la vida no se mide en términos de productividad. En la próxima y última sección, cerraremos este viaje reflexionando sobre cómo el descanso y la contemplación pueden ser los pilares de una resistencia efectiva en la sociedad contemporánea. Pero antes de continuar, detengámonos un momento y pensemos: ¿qué tipo de legado queremos dejar para las futuras generaciones? Tal vez, la respuesta no esté en hacer más, sino en aprender a hacer menos y hacerlo mejor. Vivimos en una sociedad que nos ha convencido de que el cansancio es el precio inevitable del éxito, que el descanso es un lujo y que solo valemos tanto como producimos. Pero, como hemos visto a lo largo de este video, esa narrativa no es más que una construcción, una lógica que podemos cuestionar y resistir. Byung-Chul Han nos enseña que, en un mundo obsesionado con el rendimiento, la verdadera revolución no consiste en hacer más, sino en aprender a detenernos, a desconectar y a recuperar nuestra humanidad. La contemplación, el descanso y la desconexión no son actos de debilidad ni una pérdida de tiempo. Son, en realidad, gestos profundamente subversivos, herramientas para resistir un sistema que se alimenta de nuestra fatiga.
Al permitirnos estos momentos de pausa, recuperamos algo invaluable: la libertad de vivir según nuestras propias prioridades, de redescubrir el placer de las pequeñas cosas y de reconectar con quienes somos más allá de lo que hacemos. Este video ha explorado cómo llegamos a este punto de agotamiento colectivo, cómo las estructuras que nos rodean perpetúan este ciclo y, sobre todo, cómo podemos comenzar a cambiarlo. No se trata solo de una lucha individual, sino de una invitación a construir una sociedad más humana, donde el descanso sea visto no como un lujo, sino como un derecho, como una necesidad fundamental para una vida plena. Así que, la próxima vez que se sienta atrapado en la vorágine del hacer constante, recuerde esto: en un mundo que nos obliga a correr, detenerse es el gesto más valiente, más necesario y más humano que podemos hacer. El descanso no es simplemente una pausa, es un acto de resistencia, una afirmación de que nuestra vida vale más que nuestra productividad. Si este contenido le ha hecho reflexionar, si le ha ofrecido nuevas perspectivas o simplemente le ha recordado la importancia de detenerse, lo invito a suscribirse a Filosofía Desatada. Aquí, seguiremos explorando ideas que nos ayudan a entender mejor el mundo y a encontrar sentido en medio del caos. Suscribirse no es solo apoyar este proyecto, sino también unirse a una comunidad que valora la reflexión y el pensamiento crítico. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y recuerde, en el ruido de la hiperproductividad, a veces, lo más revolucionario que podemos hacer es encontrar un momento para escuchar el silencio. Nos vemos en el próximo vídeo.